hoy decido consagrarme a ti, Señor. Aunque no entienda muy bien lo que eso implica. Muy buenos días. Estamos tratando de entender cómo se vive en el reino de Jesucristo, ¿no? Y yo creo que cada día más, si realmente le pedimos al Señor que cada uno de nosotros, gracias, que cada uno de nosotros nos revele cuál es el reino, cómo es el Rey Jesucristo, cada día vamos a tener una revelación especial. Pero para eso necesitamos realmente encomendarnos al Señor, para que este no sea un año en donde hubo un lema, sino que cada uno de nosotros tengamos una experiencia con Jesucristo y con el reino de los cielos, ¿no? Entonces, muy bien, venimos viendo acerca de las ciudades de refugio, ¿no? Entonces decíamos que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y entra en la tierra prometida, ¿no? Ahí tenemos un mapa de Israel. Entran a Israel y le dice que ponga ciudades de refugio, ¿no? Y entonces concretamente ponen 6 ciudades de refugio y hemos estado viendo acerca de estas ciudades de refugio lo que representan, lo que debemos aprender, porque en alguna medida estas ciudades de refugio representan a la iglesia, ¿no? Y entonces hemos ido viendo muy bien ¿qué aprendemos de esta ciudad de refugio? Hemos visto ya casi todas, nos queda solo una, ¿no? Y vamos a ver hoy esta ciudad que se llama Kadesh. Muy bien, son nombres hebreos, pero que la traducción al español o la interpretación nos trae muchas cosas. Kadesh significa santidad, santidad. Muy bien, así que es interesante la santidad. Involucra un montón de cosas. Creo que la santidad tiene varios aspectos, ¿no? Es una sola, pero tiene varios aspectos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Cuando Dios saca al pueblo, a su pueblo de Israel, de Egipto, antes de que lo saque habla con Moisés. Y él dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy bien, Dios habla con Moisés para que Moisés vaya y saque al pueblo de Israel. Muy bien, cuando vemos esta historia, bueno, podemos sencillamente ver una historia, pero también en esta historia deberíamos poder vernos a nosotros, ¿no? En realidad, todas las historias del Antiguo Testamento son historias en alguna medida que nos representan a nosotros. Necesitamos que el Señor nos dé revelación para entender estas cosas y para ver dónde estamos representados, porque ellos, digamos, en alguna medida desnudarán nuestro corazón, sabremos qué es lo que sentimos, lo que creemos, podremos corregir y podremos escuchar la voz de Dios. Entonces es interesante porque en esta historia de Moisés entrando en la tierra prometida, sacando al pueblo de Israel, atravesando el desierto y entrando a la tierra prometida, hay una serie de representaciones donde estamos nosotros incluidos, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces nosotros podemos ver estas representaciones. Y entonces, cuando nosotros leemos atentamente, vemos que Faraón estaría representando al diablo. Y Egipto representa el reino de las tinieblas, donde Faraón tiene esclavizado al pueblo de Dios. Nosotros podemos ver también que Israel nos representa a nosotros el pueblo de Dios. Y Moisés, ¿a quién representa Moisés? Moisés representa a Jesús, es el libertador, es el que va a pelear con Faraón y lo va a sacar a su pueblo, ¿no?
va a sacar a su pueblo y van a entrar en el desierto. Y el desierto entonces, ¿qué representa? El desierto representa la vida. Y así como el pueblo de Israel tenía que atravesar el desierto siguiendo a Moisés, de esa misma forma nosotros atravesamos la vida siguiendo a Jesucristo, ¿no? En un acto de fe. Y entonces ahí podemos ver todos los sentimientos del pueblo y cómo el pueblo tenía que ir ajustando su fe al Señor, y así vamos nosotros, ¿no? Siguiendo a Jesucristo y ajustando nuestra fe al Señor para poder seguirlo en las distintas vicisitudes, inconvenientes que se presentan en ese desierto que es la vida, para el último llevarlos a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué representa la tierra prometida? La tierra prometida representa el cielo. Allí vamos, ¿no? Así que tenemos que atravesar el desierto que es la vida, siguiendo a Jesús, nuestro Salvador y Libertador, y entrar en el cielo, en la tierra prometida. Así que Israel nos representa a nosotros, el pueblo de Dios. Muy bien, entonces, el Nuevo Testamento referido a eso dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien, ¿a qué se está refiriendo que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios? Todos nosotros como inmigrantes tenemos la experiencia, ¿cierto?, de estar alejados de la ciudadanía, ¿cierto?, de la ciudadanía que anhelamos, ¿no? Entonces estamos, digamos, separados de los beneficios, ¿no? Entonces aquí lo está diciendo, dice, antes estaban separados de la ciudadanía de Israel. ¿A qué se está refiriendo con la ciudadanía de Israel? ¿Quién quiere ser ciudadano de Israel? ¿No? Se está refiriendo a que nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, separados de ser el pueblo de Dios, no pudiendo ser el pueblo de Dios. Pero dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces dice que así como el pueblo de Israel, entonces esto es por sangre, ¿no? Los judíos son por sangre. Pero dice, bueno, así como el pueblo de Israel, ahora de los dos pueblos de nosotros, que no tenemos sangre judía o israelita, dice, ha hecho uno, porque en realidad lo que nos une es el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús, decidimos, así como el pueblo de Israel recibió a Moisés, que lo liberó de Faraón y lo sacó al desierto para andar en un camino de fe detrás de él. Cuando nosotros recibimos a Jesús y empezamos una vida nueva siguiendo a Jesucristo, nosotros pasamos a ser en el Espíritu el pueblo de Dios. Y por eso podemos decir, no somos el pueblo de Dios, así como Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, pero solamente lo podemos hacer por Jesucristo. Y dice entonces, por eso para Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte del pueblo de Dios y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Bueno, a nosotros nos impacta especialmente esto, porque nosotros sabemos lo que es ser inmigrantes, ser extranjeros, no tener todos los derechos, ¿no? Y entonces, a nosotros lo entendemos esto, lo entendemos tal vez mejor que en otros lugares en el mundo. Entendemos esto, tenemos esta experiencia. Y ahora el Señor dice, espiritualmente hablando, ahora ustedes ya no son extranjeros, sino son ciudadanos del pueblo de Dios. En otra versión va a decir así: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí aparece la palabra santidad, ¿no? Acá aparece la santidad. Dice, ustedes son conciudadanos, o sea, son ciudadanos juntamente con el pueblo de Dios, que son santos. Así que nosotros, cuando
seguimos a Jesucristo, entramos en el pueblo de Dios, ahora Dios nos ve como ciudadanos, como familiares de Él, porque tenemos su espíritu, así que nos ve como familiares de Él y nos ve como santos, ¿no? En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Entonces ahora nosotros somos del pueblo de Dios si nos mantenemos como el pueblo de Israel en la fe, siguiendo a Jesús. Entonces Él nos presenta ante el Señor como santos, ¿no? Así que, muy bien, tenemos esta promesa, que es la promesa del Evangelio, para todos aquellos que decidimos seguir a Jesucristo en este desierto que es la vida, pero seguimos a Jesucristo y eso nos hace santos, ¿no? Ahora, interesante, porque dentro del pueblo de Dios, Dios va a separar a un grupo, a su vez, va a hacer una nueva separación. Interesante. Dice así: santifícame todo primogénito, todo primer nacido entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, mío es, dice Dios, ¿no? Fíjense, dice: santifíquenme a todo primogénito. ¿Qué es un primogénito? Es el primer hijo varón de una familia. Entonces, el primer hijo varón, dice Dios, santifíquenlo. Al primer hijo varón lo tienen que santificar. Bueno, pero si ya somos todos santos. Bueno, pero este es otro aspecto de la santidad. Dice Dios: santifíquenme todo hijo varón. ¿Cómo hacemos para santificar? ¿Cómo hacían ellos para santificar al primer hijo varón? Otras versiones dicen así: conságrame todos los primogénitos de los israelitas, tanto de los hombres como de los animales, son míos. Otra versión dice así: dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y los animales de Israel, pues me pertenecen. Muy bien, entonces, ¿qué es esto de la santidad? ¿Qué es santificar? Es consagrar o dedicar, ¿no? Cuando hablamos de las cosas sagradas, ¿qué cuando decimos algo es sagrado? ¿Qué es? Es que está consagrado, que está dedicado al Señor, dedicado a Dios para que Él lo use. Entonces dice: muy bien, ahora a todos los primeros hijos varones se lo tienen que dedicar a Dios para que Dios los use. Muy bien, eso es santificar, dedicar, consagrar al Señor para que Él sea el que haga en ellos o que los use. Muy bien, pero sucede un problema allí. Moisés va a estar con Dios, está 40 días en una montaña, Dios le habla, le da la ley, las tablas de la ley talladas en piedra. Él baja y resulta que el pueblo de Dios está adorando a ídolos. Y él trata de detener este culto, que algunos dicen que eran distintas formas de culto, algunos dicen que hasta se parecía una orgía este culto. Y entonces están todos haciendo este culto. Ubiquémonos, son alrededor de 1 millón o 3 millones de personas. Y Moisés baja y trata de detenerlos, que ya paren ese culto idolátrico, pero él no puede detenerlo. Entonces dice la Biblia que una de estas tribus de Israel, la tribu de Leví, todos ellos, esa familia, digamos, se suma a Moisés para detener ese culto de idolatría. Dice que le cuesta mucho detenerlo,
tanto que esta gente tiene que sacar sus espadas y tiene que matar a algunos para contarle parar ese culto. Así que después dice la Biblia que entonces Dios dice, wow, estos se animaron a matar a sus hermanos por mí, con tal de parar la idolatría. Fíjense, entonces hace un cambio Dios. Y el cambio que hace es este, dice, el día en que le quité la vida al primer hijo de cada familia egipcia, decidí que los israelitas debían entregarme todo primer hijo varón, tanto de personas como de animales. En lugar de sus hijos, quiero que me consagren a los descendientes de Leví para que estén a mi servicio y me pertenezcan de manera especial, yo, el Dios de Israel. Muy bien, así que ahora el Dios de Israel dice, bueno, ahora no me den los primeros hijos varones, denme a la tribu o a la familia de Leví, llamados levitas. Levitas porque son de la familia de Leví. Así que le dicen a ellos, ¿qué van a hacer con ellos? Me los van a dar a mí, me los van a dedicar, me los van a consagrar o me los van a santificar, ¿no? Los van a santificar. ¿Y qué es esto? Que ahora van a ser de uso de Dios, ¿no? Pero como todo el pueblo es santo, todo el pueblo es santo. Dice la Biblia que todos son santos, que Él los ha santificado. A todos nosotros nos ha santificado con la sangre de Jesucristo. Pero sin embargo, Dios vuelve a, en alguna medida, santificar, en que dice, muy bien, pero ahora me van a separar un grupo para mí, ¿no? Bien interesante. Así que, muy bien, dice, en el segundo año, después de la salida de Egipto, el primer día del segundo mes, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro o el tabernáculo o la tienda de la reunión, ¿no? Es donde el templo móvil que tenían en donde se encontraban con el Señor. Entonces dice, hagan un censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Muy bien, así que ahora Dios dice, vamos a hacer un censo. Vamos a contarlos, a ver quiénes son, ¿no? ¿Un censo a quiénes? A todo el pueblo de Israel. Ahora, hay algo interesante que sucede allí. Y dice así, pero la tribu de los levitas no fue registrada con las otras tribus porque el Señor había dicho a Moisés, no inscribas en el registro a la tribu de Leví ni la incluyas en el censo de los israelitas. Tú encomendarás a los levitas el cuidado de la morada del testimonio, de sus enseres, de todo lo que está relacionado con ella. Ellos transportarán la morada y todos sus enseres se encargarán de su servicio y acamparán alrededor de ella. Muy bien, así que fíjense ustedes ahora, de todo el pueblo, separa a los levitas y le dice, muy bien, ahora van a hacer el censo, los cuentan a todos, pero estos no los cuentan, estos son míos, no tienen que contarlos. Y dice, estos me van a servir a mí, estos van a servir en el templo, lo van a desarmar cuando tengamos que avanzar, lo van a volver a armar cuando tengamos que armar y todo lo que haya que hacer allí, lo van a hacer. Muy bien. Y así que es interesante, algunos cuando piensan en los levitas, entonces pasan a ser los ministros de Dios o los sacerdotes de Dios. Algunos cuando piensan allá en el Antiguo Testamento y piensan en los levitas, lo ven entrando al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde representa la presencia misma de Dios, entrando con un incensario para orar allí a la presencia de Dios. Pero no solo hacían eso, eran también los que limpiaban la sangre que se derramaba en los sacrificios, eran los que iban a cortar leña, para traer leña al santuario, para hacer los sacrificios, hacían un montón de tareas. Y entonces estos eran los levitas. Y así que dice, van a hacer el censo, pero los levitas no los van a contar porque son míos, porque me los han dedicado a mí. Están santificados, separados para mí. Muy bien, así que dice, cuando la morada
se desplace, los levitas la desarmarán, y cuando se detenga, la armarán. El extraño que se acerque será castigado con la muerte. Los israelitas acamparán los regimientos, cada uno con su propia división y bajo sus respectivos estandartes. Los levitas, en cambio, lo harán alrededor de la morada del testimonio, para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. Ellos estarán consagrados a custodiar la morada del testimonio. Muy bien, ¿cuántos datos aquí interesantes para ver? Dice, muy bien, cuando se desarmen, los levitas la van a desarmar, cuando paremos, los levitas la arman, y ahora cuando acampen, el pueblo de Dios acampará cada uno bajo su estandarte. ¿No? ¿Qué son los estandartes? Los estandartes son como banderas, ¿no? Son algo así, ¿no? Allí tenemos el de Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Asher y Neftalí. Esas son las 12 tribus de Israel. La otra no la contamos. ¿Por qué no la contamos? Porque de Dios. Esa no había que contarla, ¿no? Y entonces dice, cada una va a parar bajo su estandarte. Muy bien, todos ellos son el pueblo de Dios. Pero sin embargo hay unos bien interesantes. Ahora, volviendo a nosotros, ¿no? El pueblo de Dios, nosotros. ¿Saben lo que es visión? Visión es una imagen del futuro. A los que les gusta la fotografía pueden tener una fotografía de ustedes. A los que les gusta el video pueden tener un video de ustedes del futuro, ¿no? Así que tengan fotografías, videos o dibujos del futuro. Cuando pensé en el futuro tuyo, el mejor, ¿qué te imaginas haciendo? ¿Qué es lo que te está pasando? Eso es visión, ¿no? Estás pensando, bueno, entonces muy bien, algunos pensarán, yo me encantaría poder ser profesional, ¿no? Tener alguna profesión, vayamos desde las más técnicas, como medicina, ingeniería, hasta tal vez las más artísticas, ¿no? Como músico, o tal vez deportista, o tal vez sencillamente otra profesión más manual, ¿no? Como plomero, electricista o aire acondicionado, les conviene el de aire acondicionado. Muy bien, ¿no? Otros pensarán, bueno, a mí me gustaría que mi empresa prosperara, me gustaría ser un empresario y que mi empresa anduviera bien, ¿no? Tal vez otro, ¿en qué piensa? Tal vez, bueno, tal vez otro piensa, y yo recuerdo a un amigo, él me dijo, yo me imagino siendo viejito y toda la familia, mis hijos y mis nietos, todos alrededor mío, ¿no? Bueno, algunos privilegian eso y cada uno debe tener distintos sueños acerca de su vida futura. ¿Cómo es tu vida futura? Muy bien, en alguna medida esos son los estandartes, nuestros sueños, ¿no? Y entonces es interesante porque dice Dios, agrúpense todo el pueblo de Dios bajo sus estandartes, ¿no? Bajo sus sueños, ¿no? El estandarte representa eso, sus sueños, qué es lo que quiero ser yo, ¿no? Y sos el pueblo de Dios y Dios te quiere bendecir en eso. Pero por otro lado, dice, pero los levitas no van a bajar, no van a acampar bajo ningún estandarte. Ellos se van a congregar, se van a reunir, van a acampar alrededor del templo. Dice, los israelitas acamparán los regimientos, cada uno con su propia división y bajo sus respectivos estandartes. Los levitas, en cambio, lo harán alrededor de la morada del testimonio para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. Ellos estarán consagrados, encargados de custodiar la morada del testimonio para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. Fíjense, interesante, todo el pueblo de Dios acampando cada uno bajo su estandarte, y después dice, pero los
israelitas van a acampar, no van a acampar bajo ningún estandarte. Ellos son míos. Se van a dedicar a mis cosas. Y interesante porque dice, de los levitas va a depender el bienestar de todo el pueblo de Dios. Miren ustedes, dice, los levitas en cambio lo harán alrededor de la morada del testimonio para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de Israel. O sea que de los levitas dependía el bienestar de todo el pueblo de Dios. ¡Wow! ¿No? Qué interesante. Así que esto en alguna medida nos representa a nosotros. Y el pueblo de Dios, aquí estamos el pueblo de Dios, y cada uno con sus sueños, ¿no? Con su estandarte, ¿no? Y cada uno desde pequeños empezamos a generar, ¿no? Distintos sueños, ¿no? Y después están los levitas. Los levitas dicen, ustedes no tienen ningún sueño. Ustedes son los que me sirven a mí. Lo que su sueño es estar en la casa de Dios. Eso no tiene ningún estandarte propio. Y si ustedes van a acampar alrededor de la tienda del testimonio o de la carpa del encuentro, ¿no? Y de ustedes va a depender el bienestar de todos. Yo recuerdo, era joven y tenía un sueño, mi estandarte, y era ser guía de montaña, ¿no? Yo quería esa mi profesión, ser guía de montaña. Hasta que Dios me llamó y me dijo, deja ese sueño, anda a la iglesia, ¿no? Y no me dijo, anda a ser ministro de la iglesia. Me dijo, empezate a ir a la reunión de jóvenes, porque yo no iba, porque me iba a la montaña. Era los sábados a la noche, me cortaba la escalada por la mitad. Yo salí el viernes a la noche, el sábado a la noche. Cuando estaba ya por llegar a la cumbre, tenía que estar en la iglesia, en la reunión de jóvenes. Y yo antes me iba y llegaba el domingo a la noche, era el culto principal en Argentina. No era el domingo a la mañana, era el domingo a la noche, era el culto, ¿no? Entonces me venía re bien porque me iba el viernes a la noche, escalaba todo el sábado, dormía allá en las alturas, el domingo bajaba y corría para llegar a la iglesia. Y llegaba a la iglesia todo quemado así, con la marca de las antiparras por la nieve, y llegaba ahí, alcanzaba a llegar al culto. Y Dios me dijo, no más. Si querés seguir escalando, pero vos vas a tener que ir a la reunión de jóvenes. Así que ni para ministro, ni para, sencillamente andar a la reunión de jóvenes. Así que tomé la decisión. Yo tenía posibilidades de decidir. ¿Qué iba a decidir? Así que decidí renunciar a mi sueño, tiré el estandarte y me fui a morar alrededor de la tienda de reunión. Así que así comenzó mi llamado, el cual cada vez se fue perfeccionando más hasta ir entendiendo qué era lo que Dios quería conmigo, ¿no? Interesante. Volvamos atrás. Dios tiene un llamado para todos y el llamado es a seguir a Jesucristo. Como el pueblo de Israel siguió a Moisés por el desierto, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y es a seguir a Jesucristo durante la vida. Y también a servirle. Pero está bien que cada uno tenga un sueño de vida. Es así. Así era en el pueblo de Dios. Cada uno levantaba su estandarte. Pero hay algunos en donde su corazón va a ser llamado para estar en la casa de Dios, ¿no? Pero uno tiene que ser sincero, porque estar en la casa de Dios tiene sus beneficios. Dice la Biblia que tiene sus grandes beneficios, ¿no? Dice el Señor, y yo te protegeré en mi tabernáculo, le dice a los sacerdotes. Pero también son los que tienen que hacer trabajos que tal vez los otros no quieren hacer. ¿Recuerdan que dice, muy bien, a los levitas los separaré para que sirvan en mi casa? Y después dice, y todo extraño que se acerque morirá, ¿no?
¿Cómo es? Yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo es esto? ¿Lo vas a matar a varios acá en la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Y entonces Dios me habló al respecto de eso. ¿Y sabes qué? No, ¿sabes por qué vas a morir? Porque vas a tener que morir a tu sueño. Vas a morir. Todo lo que vos pensabas ya no va a ser. Vas a tener que morir por los sueños de Dios, ¿no? Y también también si sos un extraño y te acercás, no vas a resistir también porque te va a morir. ¿Sabes por qué te va a morir? Porque te va a agarrar una amargura a veces en el ministerio que te va a querer morir. En realidad hay muchos que se acercan, pero después se van, porque es para morirse. Entonces, es interesante, pero dice que de estos, de los levitas, va a depender el bienestar de todos. Fíjense. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que lo mismo que sucede durante cuando uno lee el Antiguo Testamento, lo que pasaba con el pueblo de Dios y con los levitas. ¿Saben qué? Perdían el rumbo y nosotros también perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo. Dice la Biblia que un montón se murieron en el desierto porque le faltó fe, ¿no? Y entonces, durante todo el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo se desvía porque también los sacerdotes se desvían. Entonces, en el Antiguo Testamento hay un llamado para volver a poner las cosas en orden. Y entonces, es interesante un pasaje con el que el Señor me habló y está en 2 de Crónicas 29:11. Dice así: hijos míos, le está hablando a los levitas, y les dice, hijos míos, no os engañéis ahora. ¿Saben qué? Se estaban engañando, estaban bajo un estandarte. Y le dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Dios os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le quemáis incienso. Está un llamado a los sacerdotes. Es un llamado para los que tienen el sueño en realidad. Algunos van a tener el sueño bajo un estandarte y el Señor le va a decir, vení. Otros tal vez ya tienen el sueño de estar en la casa de Dios. A esos los va a ajustar un poco también, ¿no? Pero Dios va a llamar a los sacerdotes. Si ustedes me dicen, ustedes saben que cada pastor en realidad tiene un llamado en particular a hacer algo, ¿no? Ustedes ven que hay algunos que tienen llamado a predicar el evangelio al pueblo, a la gente para que se incorpore al pueblo de Dios. Hay otros a las familias para restaurarlas. Y así cada pastor tiene una predicación en particular. Bueno, si yo tuviera que decir qué es lo que Dios me dio a mí, es este mensaje. Llamar a los del pueblo de Dios al ministerio. Y cuando decimos ministerio, no es a ser el pastor principal de una iglesia, sino es a poner su corazón en la casa de Dios. Y entonces que llegue un momento en que te digan, ¿cuál es tu sueño? Estar en la casa de Dios. Y en la casa de Dios puedo estar haciendo cualquier cosa. Cuando leo acerca de los levitas, era mucho para ponérselo ahora y vamos a estar muchísimo tiempo leyendo, pero hacían de todo tipo de tareas, ¿no? Desde ir a cortar leña, limpiar, ser porteros, cuidar las entradas. Habían cantores, estaban los que sacrificaban. Y todas las tareas del tabernáculo. Y así Dios está llamando y sigue llamando a los del pueblo de Dios para ocupar lugares de ministerio. Y es los levitas, ¿no? Por ahí van a escuchar, los levitas le dicen a los que se suben al altar, pero en realidad el levita es el que tiene el corazón en la casa de Dios. En mi caso, bueno, creo que empezó tal vez desde muy pequeño, porque cuando era chico quería ser cura o patrullero, ¿no? Eso es lo primero. Cuando me decían, ¿qué querés ser? ¿Vieron con los niñitos? ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Cura o patrullero? ¿No? Después cambió el sueño. Después quería ser guía de montaña. Pero después Dios me llamó y me dijo, yo te digo, anda a la reunión de jóvenes. Ni siquiera era para ser líder de la reunión de jóvenes. Era anda a la reunión de jóvenes. Y yo decidí dejar de escalar y dejar el sueño de montaña. Me costó mucho renunciar a ese sueño.
Es más, ya iba a la reunión de jóvenes y todavía miraba las montañas. Y mis compañeros me decían, ¿por qué nos abandonaste? Mis compañeros de montaña. Me decían, ¿por qué nos abandonaste? Era un grupo que teníamos ese mismo sueño. Éramos un grupo que estábamos bajo el mismo estandarte. Y de repente ahora yo no estaba bajo ese estandarte. Ayer estuve en un curso para pastores y di una conferencia y varios pastores me dijeron, pastor, te damos la tarjetita para que te conectes con nosotros. Y me dieron varias tarjetitas los pastores y agarré una tarjetita y había una tarjetita en donde tenía montañas. Y yo vi las montañas. Yo dije, ya, mirá la edad que tengo, 50 y pico de años, dejé allá de joven y todavía me emocionan las montañas, ¿no? Pero cuando lo pienso digo, sí, pero mi corazón sigue estando en la casa de Dios. Y entonces, Dios va a llamar. Y si vos sentís, bueno, pero en realidad yo quiero ser profesional, no te hagas problema porque Dios te va a bendecir. Y no está mal. No está mal tener tu estandarte, porque el pueblo de Dios, la mayoría estaba bajo un estandarte. Pero había un grupo que fue llamado por el Señor para ser santificado, consagrado, dedicado exclusivamente para eso. Así que hay un llamado y se pierden a veces, ¿no? Nos perdemos a veces. Yo muchas veces también me he querido ir y Dios me vuelve a avisar, hey, no te engañes, porque Dios te ha elegido para estar delante de Él y que le sirváis y que seáis su ministro. ¿No? Pero después está el pueblo de Dios. Recuerdan que de esto de los ministros depende el bienestar del pueblo de Dios. Mirá vos, ¿lo crees? ¿Es así? Es un principio bíblico. De los levitas dependía el bienestar de todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios también no hacía lo que tenía que hacer para lograr su bienestar. Esto es cotidiano. Esto pasa. Entonces hay un llamado a los que están bajo los estandartes. También hay un llamado para ellos. Dice así, lo mejor de todas vuestras primicias, de las primeras cosas que produzcan, y de toda clase de productos vuestros, todas las ofrendas que hagáis, pertenecerán a los sacerdotes, a los ministros, a los levitas. Así daréis a los sacerdotes lo mejor de vuestra parte, a fin de que la bendición repose sobre vuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que siempre sucedió? Fue que los ministros se olvidaban de acampar alrededor del tabernáculo y se iban bajo sus estandartes. Y venía la calamidad a todo el pueblo. O sucedía al revés. El pueblo dejaba de sostener a los ministros y ya la bendición no venía sobre ellos. Y entonces venía calamidad al pueblo, ¿no? Así que cada una de las dos partes necesita, digamos, tomar responsabilidad y obedecer lo que Dios te está pidiendo. Entonces, tal vez tenés tu sueño, tu estandarte, y está perfecto y Dios te va a bendecir. Y yo bendigo a todos los que levantan estandartes de distintos tipos, porque de mí depende, de mi corazón depende, y de lo que yo haga depende del bienestar de los demás. Así que yo oro por los empresarios, oro por los que tienen distintos sueños, oro para que el Señor bendiga esos sueños, ¿no? Pero también corresponde que los que son bendecidos por esos sueños sostengan a los ministros, porque de ellos dependerá la bendición en sus casas. Y cuando digo ministros, no me estoy refiriendo al pastor principal de la iglesia, sino a aquellos que vos conozcas que tienen un llamado al Señor. Porque esto lleva tiempo. Y bueno, yo ahora la iglesia me sostiene, a otros la iglesia está sosteniendo esta iglesia. En realidad mi sueño, ¿saben cuál es? Que la iglesia pueda sostener a cuantos que son llamados al ministerio. Pero va a depender de los que tienen estandarte, que quieran realmente que se cumpla la voluntad de Dios y que esos sacerdotes sean sostenidos, ¿no?
Entonces cuando vos ves a alguien que tiene el sueño, vos decís, este es un levita, este Dios lo ha llamado, sé generoso, dale. Porque si vos lo bendecís, va a haber bendición sobre tu vida. Si vos lo bendecís, va a haber bendición sobre tu vida. Eso es lo que dice ese principio de Dios. Dice, si vos sostenés a los levitas, la bendición reposará sobre vos. No necesitas mirar al pastor principal. En esta iglesia hay varios que sienten ese llamado. Y los que no lo sienten están bien y serán bendecidos por Dios. Serán bendecidos por Dios. Pero es importante poder entender esto, que hay pueblo de Dios que está bajo estandarte y hay pueblo de Dios en donde el Señor lo llama a servir, a estar delante de Él y a servirle exclusivamente a Él, ¿no? Así que, muy bien. Así que cuando vemos a Jesús, miren lo que está pasando aquí. Veamos ahora el Nuevo Testamento. Y dice, luego Jesús subió a un cerro, llamó a los que le pareció bien, y estos se acercaron. Entre ellos Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. Jesús también los escogió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Muy bien. Ahora fíjense este pasaje y lo ponemos en paralelo con el de Segunda de Crónicas. Porque Dios escogió a algunos para que estuvieran con Él y le sirvieran y fueran sus ministros. Dice aquí que Jesús escogió a uno, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. ¿Y para qué? Para que le sirvieran. Dice, para enviarlos. Dice, los otros los llamó levitas y a estos los llamó apóstoles. Estamos en lo mismo. Y con autoridad para poder bendecir, ¿no? Y dice, con autoridad para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Muy bien, así que a veces se mezclan las cosas, ¿no? Y tenemos algunos trabajando bajo estandartes, pero con un llamado al Señor, ¿no? Y ahí están, a media, ¿no? No pueden dejar esto porque con esto se gana la vida, pero en realidad su corazón está allá, ¿no? Puede ser que haya al revés, que hay algunos que están del otro lado, pero en realidad están queriendo correr para el estandarte, ¿no? Bueno, aunque yo a veces he querido correr para el estandarte. Digo, Señor, ¿cómo no me haces camionero y me dejo problemas? ¿No? Pero bueno, después me vuelvo y vuelvo a acampar bajo la morada, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un llamado del Señor, hay un llamado del Señor a algunos a los cuales los va a consagrar y los va a hacer que sus sueños sean olvidados, o por lo menos va a hacer lo posible para que se lo olviden, y los va a llamar a una consagración. Y a los otros no los va a llamar y tienen que estar contentos, no hay problema si no los llama. Levanten su estandarte y los sacerdotes los vamos a bendecir para que sean prosperados. Pero muy bien, así que ven cómo Jesús hace lo mismo. Selecciona un grupo. Y entonces, bueno, a veces nuestro corazón nos confunde, ¿no? Y entonces hay veces que la iglesia, todos fuimos creados para vivir en comunidad, en sociedad, ¿no? Y la iglesia es un ambiente hermoso para vivirlo, ¿no? Pero hay veces que hay algunos que quieren tener autoridad y entonces de repente están en la iglesia y dicen, yo seguramente que Dios me llamó para dirigir, ¿no? Para dirigir en la iglesia. Pero bueno, pero nosotros tenemos que pensar en que en la iglesia hay un montón de cosas que hacer. Y a veces el ministerio no es fácil y por eso tenés que revisar bien si vas a elegir esto o el otro, ¿no? Y cuando vemos ahí una historia con Jesús, miren, dice, nos da un pantallazo del sacerdocio. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco,
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Muy bien. Así que no tenían tiempo ni para comer, dice. Y a veces el ministerio tiene que ver con estas cosas. A veces a lo que tenés que morir es a cosas que te agradan y a cosas que las demás hacen, pero resulta que vos tal vez no los podás hacer. Y te quiero hablar de estas cosas para que no digas, ay, el ministerio, y tengas un sueño allí y te sentí el sacerdote que entra con el incensario y resulta que llega acá y te mandan a buscar leña. O a limpiar la sangre que quedó rociado, todo lleno de mosca, de los sacrificios. ¿No? Entonces, llegábamos anoche con mi esposa a la casa y llegamos y fuimos caminando a un lugar, y cuando veníamos caminando para caminar un poco y sacarnos el estrés y toda la concentración que habíamos tenido durante todo el día por dar unas conferencias, y veníamos caminando y le digo, Patri, ¿vos sentí olor a carne asada? Y me dice, sí. Y digo, ¿quién será el que está asando carne? Me dice ella, capaz que le podemos aparecer y decir, vecino, le damos la bienvenida al barrio y nos metemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, estaba buena esa idea, pero el asunto es que íbamos ahí, yo venía olfateando carne y digo, mirá, están haciendo asado, ¿quién? Y de repente digo, Patricia, es sábado a la noche. Es sábado a la noche, todo el mundo está comiendo con la familia, haciendo asado, o mirando el partido, mirando una película, están todos descansando. Nosotros estamos tratando de desestresarnos, mañana tenemos un día de carrera y venimos de un día de carrera. Y terminamos, yo me comí unos pancitos con queso, con un café, y me fui a dormir porque me tenía que levantar a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, el ministerio tiene sus cosas y va a tener que renunciar a muchas que de repente toda la gente que vive bajo su estandarte puede hacer. Y es una bendición que lo hagan. Yo bendije a todos los que en mi barrio comieron asado ayer. Pese a que yo me comí mis pancitos con quesito derretido y un café con leche. Pero ese es el corazón del sacerdote. Y entonces, muy bien, dice que estaban cansados, no, ya estaban ahí cansados, dice, ni tiempo de comer habían tenido. Así que, dice, subamos una barca y vamos a un lugar desierto, alguna playa donde no haya nada y ahí podamos descansar. Así que dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles a mucha gente. Cuando ya era muy avanzada la hora y sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer, ¿no? A veces yo le digo eso al Señor. Señor, ya están acá hace mucho, despídelos. En realidad el que me quiero ir soy yo. Me imagino que los discípulos estarían así. Señor, tenían un hambre, no habían comido, no lo habían dejado. Señor, ya capaz que tienen hambre. Despídelos, que vayan a los pueblos a comer. En realidad estaban desesperados por sacárselo de encima, creo yo. Pero bueno, dice, respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Dice, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Muy bien, esto está fácil, ahí es una frase nada más. Pero yo pienso. Dice que al último dice, eran como 5.000 hombres. Le vamos a poner que habían 5.000 mujeres. También. Ya tenemos 10.000. ¿Qué vamos a poner? ¿Un hijo por familia? Sabemos que no, pero vamos a poner un hijo por familia. 15.000. Habían 15.000. Muy bien.
Le vamos a pegar un descuento, por ser ustedes, le voy a hacer un descuento. No 15.000, 12.000. Así redondeamos con los 12 discípulos, habían 12.000. O sea que le tocó 1.000 a cada uno. No lo vamos a hacer que se juntaban con 50, sino de a 100. 10 grupos de 100 solamente. Y yo imagino a los discípulos, a ver, júntense acá ustedes. Y allá le está hablando uno. ¿Puedo ir al baño? El otro le decía, ¿por qué nos acampamos acá? ¿Por qué no acampamos bajo los árboles que hay sombrita? Y los otros le dirían, ¿a qué hora nos va a tocar comer a nosotros? Que no seamos el último grupo. ¿No? Y otro le diría, se me perdió mi niño, ¿puedo ir a buscarlo? Y el otro le diría, yo tengo a mi amigo que está en el otro grupo, ¿puedo ir para allá? Yo pienso que ellos tuvieron que agrupar, hacer 10 grupos de 100 y decirles que se sienten. Cuando nosotros lo leemos, ¿qué es lo que te imaginas? 100 así, con niño y todo. Hicieron con la servilleta acá, el tenedor y el cuchillo. Bueno, yo creo que no tiene que haber sido tan fácil. Y ellos tenían un hambre terrible, venían de no descansar, se fueron a descansar y ahora tienen que lidiar con 10 grupitos de 100. ¿No? Siéntense. Muy bien, ponele que lo lograron, ya estuvo, ya se sentaron todos. Están como ustedes, así, todos sentados, quietitos, nadie habla, todos esperando el pan y el pez. Muy bien, así que dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Ahora, ya que lo tenían todos sentados, quietitos, estaban todos tranquilos, ahora los 12 se fueron a repartir la comida y les repartieron a todos. Y después que repartieron todos, dice, y comieron todos y se saciaron. Y después todos ya se van para la casa. Y entonces después ellos se quedaron ahí, por fin se fueron. Dice Jesús, che, ahora me recogen todo lo que dejaron ahí tirado. Así que dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Les cuento, antes no había bolsa de residuos, por eso usaron cestas. ¿No? Menos mal que no tenían platito, vasito descartable, latita de soda, juguetes y otras cositas que recogemos aquí después que todos se van. Vamos recogiendo platito, vasito, juguetito, ropita, zapatillita. Muy bien, así que recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5.000 hombres. Muy bien, esta es la tarea del sacerdote. A veces esta es la tarea del sacerdote, ¿no? Entregarse a las personas y a veces dejar de hacer lo que todos hacen por entregarse al servicio al Señor, ¿no? Y a veces hay momentos lindos en que sienten la presencia del Señor y a veces hay otros momentos en donde sienten otras presencias. Pero ahí están sirviendo al Señor. Y entonces el trabajo del sacerdote no es fácil. Y ahí estamos viendo a estos sacerdotes, estos ministros de Dios que Jesús ha llamado y cómo están sirviendo. Así que, muy bien, los israelitas acamparán los regimientos cada uno con su propia división, bajo sus respectivos estandartes. Los levitas, en cambio, lo harán alrededor de la morada del testimonio, para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. Ellos estarán consagrados de custodiar la morada del testimonio. Muy bien, así que hay un llamado del Señor. Hay un llamado del Señor. Y hay un llamado a ser del pueblo de Dios. Pero cuando estás siendo del pueblo de Dios, necesitamos que el pueblo de Dios entienda esto. Lo mejor de todas vuestras primicias y de toda clase de productos vuestros, todas las ofrendas que hagáis,
pertenecerán a los sacerdotes. Así daréis a los sacerdotes lo mejor de vuestra parte, a fin de que la bendición repose sobre vuestras casas. Si vos tenés claro tu sueño, está bien, pero recordá que de vos dependen los sacerdotes, los ministros, del apoyo que vos les des. Y también aquellos que tienen un llamado. Este pasaje que dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Y el versículo 12 comienza diciendo: entonces se levantaron los levitas. Entonces se levantaron los levitas. Entonces yo quiero orar por vos. Yo quiero orar para que vos sepas en qué parte del pueblo estás. Y Dios te va a bendecir. En cualquier parte del pueblo que estés, Dios te va a bendecir y yo voy a orar por eso. Así que yo voy a orar por vos ahora. Cerrá tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir por el pueblo de Dios. Señor, vos tenés llamados para cada uno. Señor, para cada uno vos tenés un llamado. Y yo te quiero pedir, Señor, que vos estés poniendo este llamado, Señor, ya sea para estar en bendición bajo su estandarte y poder sostener a los levitas y poder entregar lo mejor, entregar los diezmos y las ofrendas, sabiendo que con eso está sosteniendo a los llamados para que la bendición repose sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus sueños, sobre sus proyectos. También te pido, Señor, por aquellos a los que estás llamando a ser ministros, los que estás llamando al ministerio, le estás llamando a que pongan el corazón en la casa tuya, Señor. Por eso, Señor, yo te pido que con tu Espíritu Santo te pasees y llames, y llames, y llames. Yo quiero antes decirte algo más. Hace mucho yo trabajaba en una empresa y trabajaba en turnos rotativos, ¿no? Y cuando trabajaba en esos turnos, perdón, me pone el PowerPoint. Cuando trabajaba en esos turnos rotativos, eran rotativos, nunca alcanzaba a llegar a la iglesia, o una de dos. O estaba en el culto y me tenía que ir corriendo porque ya se me hacía el horario de ir a trabajo. Así que estaba en la primera parte y me iba. O venía del trabajo y llegaba corriendo. Y llegaba cuando el culto se estaba terminando. Y así estaba, ¿no? Pero sentía un llamado de Dios. Yo no sabía qué hacer, me sentía bien mal. Pero por otro lado, trabajaba en una empresa, tenía que trabajar ahí, si no, ¿qué iba a hacer? Así que un día fui a hablar con el pastor. Y le dije al pastor: pastor, bueno, esta es mi situación, trabajo con los turnos, no puedo dejar el trabajo. Es un buen trabajo, no lo voy a dejar. Pero por otro lado me siento con una demanda de Dios, Dios me llama y no sé qué hacer. No hay salida. Y entonces recuerdo que estábamos, el templo tenía 2 pisos, estábamos en su oficina arriba y abajo en el santuario había una reunión de mujeres. Y habían invitado a una pastora con fuertes dones proféticos y estaba ahí orando un culto y estaba orando por las mujeres. Ahí estaba mi esposa, allí en esa reunión de mujeres, ¿no? Pero yo estaba ahí arriba con el pastor hablando y el pastor me dijo: vamos a hacer una cosa, vení conmigo. Y me llevó, bajamos y me metió al culto de las mujeres, ¿no? Y me metió y llegamos hasta el altar y la pastora estaba orando por las mujeres y la paró y le dijo: yo quiero que ores por él. Y entonces yo dije: acá está mi esposa, y ella vino y dijo: muy bien, ora por ellos. Y entonces oró. Y cuando oró, dijo algo que en un principio me costó mucho entender, pasé muchos años tratando de entender esto, pero oró y dijo así, nos habló y dijo esto, después que oró un rato habló y dijo: Dios dice
que hay dos puertas, ¿no? Hay dos puertas. Las dos puertas llevan a diferentes situaciones. Dios te va a bendecir con cualquiera de las puertas que escojas. Dios te va a bendecir con cualquiera de esas puertas. Puedes elegir cualquiera de las dos puertas que Dios te va a bendecir. Pero Dios le gustaría más que escogieras una. Pero esa puerta trae más problemas que la otra. Y me volvió a repetir. Pero Dios ha puesto dos puertas y cualquiera de las dos que elijas, Dios te va a bendecir. Yo no entendí nada, salí más confundido. Dije, ¿cuáles serán las puertas, Dios mío? Seguía con mi problema de trabajo y ni sabía qué hacer. Muy bien, pasó el tiempo y Dios nos mostró de venirnos a Estados Unidos. Y cuando llegué aquí, el pastor me dijo, en Dallas hay un pastor que es profeta, anda para allá, vino acá a Argentina, nos oró y fue una bendición, anda y decirle que va de parte mía y que ore por ustedes. Así que ya fuimos a Dallas a verlo y él oró. Y cuando oró, dijo, estaba orando y me volvió a hablar. Y me dijo el Señor, y me dijo, dice el Señor, elegiste la puerta que quería. Y concretamente después vine a entender que era la puerta del ministerio. ¿No? A veces me arrepiento de haber elegido esa puerta, a veces me quedo contento por haber elegido esa puerta, a veces quiero salir corriendo por esa puerta y entrar por la otra. Después me arrepiento y pego la vuelta y vuelvo a entrar por la misma puerta. Ahí estoy, ahí voy, ¿no? Con mis contradicciones. Y te lo digo porque tal vez vos también vas a tener tus contradicciones. Y no quiero mostrarte un sueño en donde, ay, sí, la presencia de Dios. A veces no sentí la presencia de Dios y está en la puerta esa, muerto de hambre y sirviendo un montón de gente. Pero bueno, pero quiero decirte que el Señor abre dos puertas frente a vos también. Y cualquiera que elijas, el Señor te va a bendecir. Así que ahora yo quiero que, ahora sí que te pongas en pie y yo voy a orar nuevamente por vos. Señor, ayuda a elegir la puerta. Vos conocés, Señor, los corazones y vos tenés propósito con cada uno. Señor, ayuda a elegir la puerta. Señor, a los que eligen la puerta de morar bajo su estandarte, Señor, yo te pido que bendiga sus sueños, que los prosperes, que puedan alegrarse en esos sueños, que puedan sentir tu mano de bendición sobre sus vidas. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que puedan prosperar como pueblo tuyo. Señor, yo los bendigo para que quede una marca de que son pueblo tuyo y que vos bendecís a los tuyos, que vos cuidás a los tuyos, que vos amás a los tuyos. Señor, bendecí a aquellos que eligen la puerta de morar bajo su estandarte. Y Señor, te pido por aquellos que eligen la puerta del ministerio. Te pido, Señor, que le hables para que en los tiempos difíciles recuerden el llamado. Que vos puedas cada tanto volver a avivar el fuego en sus vidas, la pasión por vos y por tus cosas. Señor, yo te pido que cuides a los que llamas al ministerio. Y yo te pido, Señor, que tanto esta iglesia como yo pueda guiarlos en ese ministerio para que realmente crezcan como ministros y realmente tengan tu autoridad para bendecir al resto del pueblo de Dios y puedan atraer tu presencia para que ministre al resto del pueblo de Dios, para darles de comer al resto del pueblo de Dios, aunque se sacrifiquen recogiendo en cestas lo que los demás dejan. Pero Señor, yo te pido, Señor, que se puedan levantar ministros en esta iglesia, aquellos que pueden elegir la puerta del ministerio. Pero Señor, que tu bendición
repose ahora, que cada uno pueda tomar su lugar, Señor. Que los sacerdotes puedan escuchar el llamado y abrirle, Señor, el camino y darle los recursos, Señor. Y darnos los recursos a la iglesia para formar esos ministros. Y, Señor, aquellos que tienen estandartes, Señor, que podamos bendecirlos y que ellos puedan, Señor, entregar parte de lo que vos les das para que repose la bendición sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus sueños, Señor. Señor, yo te pido por los que eligen una puerta y por los que eligen la otra. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que ahora vos confirmes en sus corazones la puerta que ellos eligen. Y yo te doy gracias, Señor, porque todos somos de tu pueblo y podamos vivir bajo tu bendición. Yo te bendigo ahora como pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén.